¿Qué tal, máquinas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta por aquí, bienvenidos un miércoles más a la previa fantasy de la jornada. Como siempre, vamos a repasar partido a partido y os iré dando mi opinión y recomendaciones en clave fantasy. En esta ocasión tendremos un Athletic Elche para abrir la jornada y nos encontramos con un Elche que todavía no ha estrenado el casillero de victorias fuera de casa, es el último en esa clasificación particular, incluso por detrás del Oviedo, mientras que el Athletic viene de 2 victorias consecutivas. Así que voy a apostar por una victoria del Athletic por la mínima 1-0 con un golito de Sánchez. Bisoccer nos dice que el Athletic tiene un 55% de probabilidad de victoria, el empate estaría en 24 y el Elche un 21. Y para mí top pick serían Laporte y Febas. En el caso de Laporte seguramente no es el que mayor potencial tenga para hacernos pues un 10, 12 o 15, pero sí que creo que es ese tipo de jugador que nos puede ir dando 6 puntos, 5 como mínimo, pues de manera regular. Entonces eso a largo plazo está claro que es una bendición, no va a tener tantos altibajos como otros jugadores, pero sí que nos puede ir dando esas buenas cifras o cifras aceptables. De hecho, en las 2 últimas jornadas ha rascado un par de 5. En el caso de Febas, un jugador que en casa es una auténtica locura, tiene una media espectacular de 8 y pico, fuera de casa le cuesta más, teniendo en cuenta que el Elche no consiguió ni una victoria, pues bueno, entra dentro de lo normal que no nos puntúe tan bien, pero sí que es cierto también que en las últimas jornadas ha ido rascando 5, así que ya me sirve, teniendo en cuenta que en casa es una auténtica locura. Así que ahí van mis 2 opciones top picks para este partido, y en buenas opciones, pues bueno, una serie de nombres que también me gustan. Jaureguizar, que hay que esperar a ver si finalmente llega o no, es un jugador que es indiscutible y que en las últimas jornadas venía puntuando pues aceptable, tirando bien, la última de hecho con un golito. Hay que esperar a ver mañana si hay alguna información que nos aclare eso, o el viernes como muy tarde. Si el viernes no hay info, buscaría otras alternativas. Galarreta yo creo que nos puede hacer una puntuación aceptable, y luego por parte del Elche pues un Germán Valera, que en casa también es un cañón, pero fuera de casa le cuesta más, pero sería de lo poco que confiaría pues en el Elche lejos de casa. También Vigas creo que nos puede hacer una puntuación pues alrededor del 5, el 6, y Álvaro Rodríguez he estado pensando si meterlo o no. Es un jugador que en las últimas jornadas pues bueno, ha tenido un poco de todo, no ha hecho del todo malas puntuaciones, pero viene de 2 puntuaciones discretas, así que quizás sería última bala. No considero que sea una mala opción, tampoco una super opción, pero bueno, viendo que este año ha dado un paso adelante importante y que está haciendo una buena temporada, vamos a darle este voto de confianza. 2 posibles chollitos: Serrano, que pues últimamente está teniendo más minutos, de hecho no hace mucho marco un golito, vamos a ver si se puede ir consolidando en no el 11 titular, pero como una opción de revulsivo en segundas partes y de vez en cuando con alguna titularidad. Tiene un valor muy bajo, así que posible chollito. Con Sánchez tenemos un precio ya un poco más alto, pero teniendo en cuenta que viene de marcar un golito en la última jornada y que está subiendo de valor, como esta jornada le dé por marcar otro golito o hacer una buena puntuación, segurísimo que su precio subirá como la espuma en próximos días, porque la gente ya verá un par de buenas puntuaciones de Sánchez y pensará, hostia, que vuelve el mejor Sánchez. Yo creo que está lejos de su mejor versión, pero siempre hay que tirar un poco también de esta previsión, de ver qué jugadores han puntuado bien en la última. Si esta vuelven a puntuar bien, en próximos días subirán bastante, así que Sánchez sin duda es uno de ellos. Impacto desde el banquillo, he puesto a Robert Navarro, porque siempre acabo poniéndolo en buenas opciones o incluso en top picks, pero el dichoso Ernesto Valverde no acaba de confiar en él como para ponerlo de titular. Vamos a ver en esta si hacemos el contragafe, lo ponemos de impacto desde el banquillo, le mete de titular y hace una buena puntuación. Bueno, fuera de coñas, yo creo que es una opción sin duda también interesante. Es un jugador que ha marcado goles en las últimas jornadas y es de lo mejorcito ahora mismo en cuanto a estado de forma del Athletic. Con Neto tengo muchas más dudas porque viene de un par de unos, pero bueno, sí que tuvo su tramito interesante no hace mucho y podremos llegar a confiar en él como un jugador de segunda parte, a ver si revoluciona un poquito el partido. Ojo con Affengruber, porque Vigas viene a hacer un buen partido, Chus también está jugando bastante bien, haciendo puntuaciones aceptables, y Petrot no ha estado nada mal en las últimas, así que a Affengruber quizá esa sanción le ha venido en el peor momento, y vamos a ver en esta jornada porque es clave saber si Affengruber vuelve al 11 o no. Si se queda en el banquillo, ojo que es una venta muy clara, ¿eh? Lo bueno es que sabremos la alineación una horita antes, así que bueno, en ese sentido podemos estar un poco más tranquilos. Otros jugadores que no he mencionado pero que me podrían llegar a servir serían pues Yuri, por ejemplo. Yo creo que nos puede hacer sus 5, 6 puntitos, como mucho 4 o 5 puntitos, yo creo que los puede rascar. Y quizá pues también un Chus, que en las últimas semanas pues tiene por ahí un par de 7.
Venga, pasemos al siguiente partido. Nos toca un Real Sociedad Oviedo y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que este partido sobre el papel pues es un claro all-in a favor de la Real Sociedad, teniendo en cuenta que viene muy bien desde el cambio de entrenador, vienen volando y el Oviedo no acaba de levantar cabeza, ya lejos de la salvación. Yo creo que tiene un pie y medio en segunda, así que le vamos a dar un 2-0 con un golito de Oyarzabal y otro de Gonzalo Guedes, que de hecho los he puesto en top picks. Me parecen dos opciones muy top para esta jornada, y de la Real también pues me convence un Carlos Soler, un John Martín, que vamos a ver si finalmente es titular o no. Yo apostaría que sí. Gorrotxategi, que tiene más papeletas para ser titular que Turrientes, aunque Turrientes si finalmente fuese titular yo creo que nos puede rascar 5 o 6 puntillos también, que no estaría nada mal. Por parte del Oviedo, un Viñas y un Chaira. Quizá podríamos tirar también de un Alberto Reina, que en las últimas, bueno, ha tenido un par de cinquillos por ahí, pero vamos, no le tendría demasiada fe. Con Chaira y Viñas sí que un poco más. Viñas no necesita marcar para hacernos 6 puntillos y Chaira últimamente pues viene mejorando. Dos posibles chollitos en la Real podrían ser Óscarson, dándole descanso a Oyarzabal en la segunda, o a un Guedes, que pues en la última jornada entró en la segunda parte, venía un poco tocadete, así que bueno, vamos a ver si Óscarson vuelve a tener minutos en la segunda. No hace mucho marcó en Copa, en Liga creo recordar que también, así que vamos a ver en este tramo final de temporada si va teniendo un poco más de minutos. En la primera vuelta nos quedamos con ganas de verlo un poquito más debido a esas lesiones. Y precisamente hablando de lesiones, pues tenemos también un Ángel Herrera, que ha vuelto después de un periodo largo de lesión, ya lleva un par de jornadas disputadas, en la última más o menos bien, con un 4 si no estoy equivocado, contra el Real Madrid en el Bernabéu a pesar del 4-1, pues oye, 4 puntitos no está nada mal, y lo veo más entrando en segundas partes estos 2-3 próximos partidos quizá, pero consolidándose en el 11, a medio o largo plazo sí que lo acabo de ver en ese 11 titular de Mataracho. También tenemos la opción de Brais Méndez, aunque en las últimas 2 jornadas antes de ser sancionado había sido suplente, así que de momento lo dejamos en impacto desde el banquillo. Creo que al final está en sus manos, tiene calidad para revertir esta situación y volver al 11 titular, y esta es una jornada sin duda propicia para apostar pues, por la Real, por tanto también Brais Méndez podría ser una buena opción. Venga, nos vamos al tercer partido de la jornada, Betis Rayo, y aquí he puesto por un 2-1, con un golito de Abde, uno de Fornals, y por parte del Rayo se lo damos a De Frutos. Viso que le da un 63% al Betis, empate 21, y el Rayo solamente un 16. A pesar de ese 16, pues bueno, yo creo que hay 4 opciones interesantes, como son De Frutos, Akomach, Lejeune y Ratiu. Ratiu y Akomach, ojo, buena banda esa. Akomach está teniendo un peso importante desde que llegó en el mercado de invierno y ha hecho 2 buenas puntuaciones en los 3 partidos que ha disputado. Contra Atlético una gran actuación, buena cifra, y creo que esta jornada puede ser nuevamente un top pick. Con De Frutos quizá pues hay esa sensación similar a la de Moleiro, que cuando no marca pues no compensa, porque hace 2 treses, un 4 como mucho, así que bueno, es un jugador de tenerle un poco más de paciencia hasta que vuelva a marcar, y ahí vemos si nos sigue compensando o no aguantarlo a largo plazo. De momento la media es buena, pero está claro que si encadena una racha de 3-4 partidos sin marcar, pues oye, ahí se encienden todas las alarmas. No obstante, le voy a dar esta jornadita de margen como una opción top pick. Con Lejeune también yo creo que podemos tener una opción de 5 puntillos, por lo menos, que es lo que suele hacer Lejeune. La última viene a hacer un 8 o un 9, así que muy muy bien. Y bueno, es un jugador que está más que contrastado en clave fantasy. Está claro que no es un partido súper favorable, pero de la defensa del Rayo junto con Ratiu yo creo que es la mejor opción. Y precisamente mencionando a la defensa, por cierto, ojo con el Pacha Espino, que no lo he puesto en posibles chollitos, pero hizo también un buen partido, y Chavarría ya no vería muy bien últimamente, así que si esta jornada vuelve a ser titular el Pacha Espino, y sobre todo si puntúa bien, es un jugador para fichar, para clausular, porque su precio subirá una barbaridad en próximos días. Y hablando del Betis, pues Abde y Fornals, gran temporada, quizá con un poco más de altibajos que Abde, aunque Abde no está marcando tantos goles, pero sí que va haciendo esos 6, 5 de manera regular. Me está gustando mucho Abde esta temporada. Anthony, de momento lo he dejado en buenas opciones, pero si vuelve a hacer una buena puntuación esta jornada, ya para la siguiente seguramente lo pongamos en top picks. Ha sido un año un poco más complicado, pero poco a poco va volviendo a esa mejor versión. Y Marroca y Fidalgo creo que son 2 jugadores aceptables que nos pueden hacer 6 puntillos perfectamente. Posibles chollitos, Fran Pérez, que la última jornada fue una apuesta así un poco random de Íñigo y no salió nada mal, con un golito, si no estoy equivocado. Así que bueno, vamos a ver esta jornada si vuelve a dar esa oportunidad. No es un jugador para pujar fuerte ni mucho menos, pero una pujita mínima por si vuelve a hacer una buena puntuación, sin lugar a dudas lo haría, porque eso nos daría una buena revalorización económica. Y luego el Cucho, que en principio, al menos a día de hoy, esa información de que ya está de vuelta y de que puede tener minutos esta jornada, pues bueno, está ahí, y yo creo que es un buen momento para ficharlo. No lo veo de titular ni mucho menos, pero algún minutillo en la segunda
eso ya le va a hacer que suba su precio en próximos días y como le dé por hacer un 6 o más, pues sin lugar a dudas va a ser uno de los jugadores que más se revalorice en la próxima semana. Y por último, por mencionar uno más, creo que Diego Llorente también puede estar bien, una opción aceptable. En las últimas jornadas está siendo titular y sin duda le ha dado la vuelta a su situación. La primera vuelta problemas de lesiones, suplencias, pero en las últimas jornadas le ha quitado el puesto primero a Nathan, que estaba sancionado, y a la última a Marc Bartra. Ahora mismo la dupla titular parece Nathan-Diego Llorente. Pasemos al siguiente, nos toca un Osasuna-Madrid, Ojo con este partido, que le doy la victoria por la mínima al Madrid, pero no lo tengo tan claro. Es un campo en el que creo que se le puede complicar la cosa, sobre todo teniendo en cuenta pues el partido de Champions, veremos rotaciones, aunque tampoco creo que excesivas porque la liga está muy apretada, así que no se pueden dejar puntos aquí. Y no lo acabo de tener muy claro. Creo que Osasuna le puede poner las cosas muy difíciles y no descartaría un empate. Una victoria quizá no la veo, pero un empate o victoria por la mínima del Madrid creo que es lo más factible. Así que bueno, vamos a apostar de momento por ese 1-2 con un golito de Budimir, y por parte del Madrid le vamos a dar uno a Mbappé y otro a Vinicius. Bisoccer nos dice que Osasuna tiene solo un 12% de probabilidad de victoria. El empate estaría en 19 y el Madrid 69. Yo la verdad que le pondría un poco más al empate y un poco más a Osasuna. Pero bueno, ahí están los algoritmos que nos dicen eso. Top picks para mí, Budimir y Víctor Muñoz, a pesar del -1 de la última jornada. Creo que en esta, con esa ley del ex y con esas ganas seguramente que tenga de demostrar ante todo un Real Madrid, y bueno, vamos a ver si aprovecha la oportunidad. Por parte del conjunto blanco, pues un Mbappé y Vinicius, sobre todo Vinicius, que últimamente viene bien, viene mejorando, echándose el equipo a las espaldas, y de hecho Mbappé en Champions no estuvo nada bien. De sus peores partidos seguramente hace mucho tiempo. Es cierto que también parece que está renqueante, la última jornada se la ha perdido, así que no tengo del todo claro que pueda ser titular, Quizá entra en la segunda parte de revulsivo, pero vamos, que si lo tenéis yo lo pondría igualmente, a no ser que pues tengáis una alternativa también con un potencial alto. Por tanto, tranquilidad de momento a día de hoy, y vamos a ver mañana y viernes que no haya ninguna información rara sobre el estado físico de Mbappé. Buenas opciones para mí, pues un Catena, creo que puede hacernos una buena puntuación, incluso un Galán no lo descartaría como buena opción, sobre todo si el partido se le atraganta un poco al Madrid y le cuesta abrir la lata, y creo que en clave defensiva pues nos pueden acabar puntuando bien algunos jugadores, si es el típico partido que no cierra el Madrid hasta los últimos minutos. Y Aimar Oroz, por calidad y por venir de un buen partido, no pondría también como una acción interesante. Carreras, Valverde y Trent me están gustando últimamente, están dando un paso adelante. Carreras se está apuntando de maravilla en Liga, Valverde viene de un golazo en la última jornada y de más o menos rascando los 5 puntillos en las anteriores. Y Trent, ojo que se ha hecho amo y señor de esa banda derecha, así que buen momento para ficharlo. Posibles chollitos, precisamente pues un Gonzalo, debido a esa situación de Mbappé, con una posible rotación, también con algunos otros nombres en la delantera que pueden rotar. Hay mucho nombre ahí peligroso, Esta jornada vamos a tener seguro alguna sorpresa, así que Gonzalo, minutos por lo menos yo creo que tendrá. Impacto desde el banquillo, Raúl Moro entrando de revulsivo podría hacer daño. Ibrahim también pues dándole descanso en la segunda parte a alguno de la zona ofensiva. Venga, nos vamos al siguiente, Atlético Español, ya que he puesto por un 2-0, vamos a darle un golito a Sorloz y otro a Marcos Llorente. Va, a ver si marca un golito que ya le va tocando. Bisoccer le da un 74% al Atleti, empate 17, y el Español un 9, solamente. Es cierto que el Español está en super momento, pero ostras, un 9 me parece muy bajo, teniendo en cuenta también que el Atleti este año nos está acostumbrando a partidazos históricos como el que hizo contra el Barça, pero también a batacazos también importantes como el del Rayo Vallecano. Así que bueno, vamos a ver qué versión nos encontramos del Atlético. En cualquier caso, yo creo que se van a llevar los 3 puntos y seguramente veamos también muchas rotaciones en Liga. Salvo debacle del Barça y Madrid, no tiene prácticamente ya posibilidades, así que van a poner toda la carne en el asador en Copa y en Champions, y la semana que viene está pues la vuelta de Champions, así que lo normal es que veamos muchísimas rotaciones. Para mí, los que más probabilidades tienen de jugar serían Sorloz y Simeone. Simeone, que viene de ser suplente en la última jornada, pues bueno, le tocan esta. No recuerdo si fue suplente porque estaba sancionado o simplemente decisión del Cholo, pero en cualquier caso no jugó. Sorloz esta también tiene pinta de titular, dándole descanso a Julián Álvarez, y luego un Marcos Llorente que creo que volverá a ser titular. La última jornada tampoco jugó, y un jugador también que pues bueno, llevaba no sé cuántas jornadas consecutivas jugando en un periodo largo, y bueno, es uno de los que más en forma física está seguramente del Atleti, así que creo que podría ser uno de esos nombres que nos pueda asegurar titularidad. Cardoso estaría ahí, creo que estos 4 nombres serán los más interesantes, y luego pues ahí nos la podríamos jugar con un Baena, a ver
si tiene el día y vuelve a hacer una buena puntuación. Almada, Lookman, pues al final lo normal es que veamos a Lookman entrando de revulsivo, por eso lo pongo en impacto desde el banquillo. Almada nunca sabes muy bien qué esperar, es el típico que apuestas por él en una jornada porque sabes que va a ser titular, se ha filtrado el 11 del Cholo, estás ilusionado con Almada y te hace un 2 y luego pues bueno, lo vendes y en la siguiente entra en la segunda parte y mete un golazo, así que con Almada nunca sabes muy bien si ficharlo o no o dejarlo correr, pero bueno, no es un jugador que ficharía a día de hoy. En defensa tenemos una posible opción interesante como Jiménez. Yo creo que Pubi también es carne de rotación, ya no confiaría más en él después de estas últimas 2 jornadas, además se está cayendo en picado en cuanto a valor. Y Jiménez sí que podría estar bien. Lenglet quizá como opción también posible Chollito, Molina me olvidaría y Ruggeri y Janko también. Con Janko, ojo, no lo descartaría como titular porque la última jornada tampoco jugó, así que no lo veo pues una opción para descartar. Yo creo que puede tener minutos, pero vamos, si entra en el 60 o el 70 siendo un defensa, lo normal es que no acabe de sobrepuntuar demasiado. Si es titular sí que lo veo haciendo pues 5 o 6 puntillos. Por parte del español, pues ya lo veis, Carlos Romero, Dolan, que en la última jornada no estuvo mal, entrando de revulsivo y creo que pues bueno, puede hacer daño en esa banda de Ruggeri o Janko finalmente. Y Terrats, que viene pues reclamando su sitio de titular. La última jornada un 6, no hace mucho también marcó un golito, si no recuerdo mal. Así que bueno, vamos a ver si puede ser de lo poco que rascaremos del español esta jornada. No me la jugaría ni con Riedel, ni Gilali, ni Cabrera, ni Peremilla, ni Expósito. Quique García y Roberto, pues al final es tirar una moneda al aire, a ver cuál juega de los dos, si están acertados más o menos de cara a portería. Con Dimitrovic podríamos tener una opción interesante en portería, eso sí, pero vamos, no ficharía ninguno ahora mismo del español, la verdad. Venga, vámonos al siguiente partido, Getafe-Sevilla. Y ojo con este duelo que es importantísimo para los dos. Tenemos un Getafe que viene bien en las últimas jornadas. Los nuevos fichajes le han dado otra cara a este equipo de Bordalás. Mientras que el Sevilla, pues bueno, una mala racha también considerable últimamente. No acaba de levantar cabeza y poco a poco con esa zona de descenso más cerca. Así que no veo una victoria del Sevilla. Le voy a dar una victoria al Getafe por 1-0. Vamos a darle el golito a Luis Vázquez. Viso que le da un 28% al Getafe, 27 el empate y 44 al Sevilla, Me sorprende bastante, la verdad. Yo lo pondría mucho más igualado, incluso con esa ligera ventaja para el Getafe. Pero bueno, vamos a ver si aciertan los algoritmos o nuestro pronóstico. En cualquier caso, para mí, top picks, Luis Milla, Arambarri y Luis Vázquez. Los 3 fichajes que hay que hacer ahora mismo del conjunto de Bordalás. Incluso os diría que por este orden. Luis Milla, un jugador a largo plazo muy fiable. Arambarri con sus pequeños momentos así malos, pero ahora viene en un buen momento. Y Luis Vázquez, que no tenemos un histórico obviamente importante de sus puntuaciones, solamente estos 3 partidos que ha disputado, pero sin lugar a dudas se ha caído de pie en el Getafe, así que de momento sigue siendo una buena opción. Quique Salas por parte del Sevilla sería lo único, aunque posible Chollito podría ser un Anzú, que vale nada y menos, si viene de hacer un 6, bueno, no estuvo mal, así que como opción low cost nos podría valer para esta. A ver, nos la podríamos jugar con un Adams y un Maupay, teniendo en cuenta pues el contexto del partido, que es un partido ya muy importante para los dos equipos, y a ver si tienen el día estos dos delanteros, pero vamos, no les tengo mucha fe. Por parte del Getafe, un Gené y un Iglesias sí que los veo aceptables, que nos pueden hacer su cinquillo, y luego un Romero que está haciendo buenos partidos, pero no acaba de rendir bien en clave fantasy, así que bueno, creo que sería una última oportunidad, pero no lo descartaría, creo que nos puede hacer pues en esta por fin una buena puntuación si el Getafe se lleva los 3 puntos. Impacto desde el banquillo, un Peque siempre puede ser interesante, no mucho más, la verdad. Está ahí un Alexis que ya yo ni contaría con él la segunda vuelta. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos por parte del Getafe un Liso, pero vamos, que está puntuando muy mal. Hace un par de jornadas tuvo buenos minutos en la segunda, pero ya pues en la última volvió a hacer una mala puntuación, así que bueno, muy poquita cosa en los banquillos de estos dos equipos. Pasémonos al siguiente, Barça-Levante, y aquí si hay algún aficionado del Levante que no se me enfaden porque no he puesto ningún jugador del conjunto granota, teniendo en cuenta que juegan contra el Villarreal entre semana, que están como están, que no levantan cabeza y que el Barça viene de una mala racha y yo creo que va a pagar los platos rotos el Levante. Al final veo un all-in claro a favor del Barça, así que vamos a darle un 3-0 con un golito de Lamine Yamal, uno de Rafinha y uno de Fermín. Viso que le da un 87% al Barça, empate 9 y Levante 4. Ya veis ahí mis opciones. He puesto a Fermín, Dani Olmo, aunque yo creo que Olmo quizá puede tener descanso, pero vamos, yo creo que minutos tendrá segurísimo.
Bernal no lo descartaría como una opción de titularidad, incluso Gerard Martín en lugar de Valde. Seguramente lo normal es que entre en lugar de Eric García porque está tocado, así que veremos un Gerard Martín Cubarsí, pero si llega a ser Eric García no lo descartaría pues a Gerard entrando en lugar de Valde, porque estuvo bien Gerard Martín contra el Girona a pesar de la derrota. Y bueno, Valde ya sabéis que en Copa estuvo francamente mal, así que cuidado con Gerard Martín, que quizá lo vemos más habitualmente en estos próximos partidos. En el caso de, o sea, en tema delantera, Ferran y Lewandowski, pues bueno, es tirar una moneda al aire también con estos dos. Están lejos de su mejor momento. Con Lewandowski ya ni contaría. Con Ferran Torres sí que lo veo siendo más titular. Pero es que en las últimas jornadas la verdad que veo a un Ferran Torres que no me está convenciendo para nada. Ya sabemos que es el típico delantero que te mete la más difícil y te falla la más fácil, pero sí que es cierto que también que te genera muchas ocasiones, mucho peligro, muchos desmarques, y bueno, si el Barça está inspirado y pues esas ocasiones las consigue materializar, sobre todo Ferran, pues sí que lo veo una buena opción, pero vamos, últimamente a mí me está desesperando un poquito. Y luego he metido ahí un Cubarsí que últimamente está mejor, lo veo mejor, más allá de los 2 goles que ha marcado en Copa y contra el Girona, pero creo que puede ser también una opción interesante. Pasemos al siguiente, a este Celta-Mallorca, y aquí tenemos una alineación muy pillada con pinzas porque el Celta tiene competición europea contra el PAOK que jugará el jueves, así que hay que esperar a ver esa alineación. Esto pues ahora mismo es comprar pues un billete de lotería y a ver si toca. Esa será la clave, esperar al jueves, ver la carga de minutos, ver los 11, etcétera, etcétera. Y aún así sabemos que con Giraldez no nos podemos fiar absolutamente de nada. Así que aquí he puesto un poco los que a mí me dan confianza, pero sabiendo también que es probable que rote alguno de ellos, si no todos. Con Marcos yo creo que tenemos muchas más posibilidades de titularidad, pero con el resto, pues bueno, estamos ahí en riesgo. En cualquier caso, creo que es un partido un poco trampa porque sí que veo al Celta favorito, pero teniendo en cuenta ese partido del jueves y que el Mallorca necesita seguir sumando de 3 en 3, pues bueno, le voy a dar un empate. Vamos a apostar por 1-1 con un golito de Borja Iglesias y le vamos a dar otro a Muriqui. Visto que le da un 59% al Celta, empate 22 y Mallorca 18. Le daría un poquito más al empate y un poquito más al Mallorca, pero bueno, sí que le daría un claro favoritismo también al Celta. Para mí, top picks, Borja Iglesias y Fer López. Quizá Fer López me da un poco más de confianza en cuanto a titularidad, pero lleva 3 seguidas. Puede ser que sea el momento de darle descanso, sobre todo, obviamente, si es titular en Europa League. Y luego Muriqui, obviamente, por parte del Mallorca, indiscutible, temporadón histórico, su mejor temporada desde que está en el conjunto mallorquinista. Vamos con buenas opciones. Aquí pondría a Miguel Román, a Marcos Alonso. Con Marcos, como os decía, yo creo que no me da más buena vibra de titularidad. Y lo veo haciendo pues un 5, un 6, incluso un poquito más. Con Miguel Román entrando en la segunda tampoco lo descartaría como una buena opción. Ahí veis que Moriba, pues Fútbol Fantasy nos dice que tiene un 50, está por detrás Román, Fer López, en fin, es un quebradero de cabeza, siempre acertar la alineación de Giraldez. Del Mallorca destacaría Darder y Virgili, también un Samu Costa quizá, aunque entre Darder y Samu ahora mismo veo un poquito mejor en clave de Wenger a Darder, y Virgili, pues bueno, si jugáis en picas creo que es una opción fiable. Si jugáis en Sofascore vamos a sufrir si no hace el típico partidazo, una asistencia o un golito, porque el Sofascore es un poco desesperante, Hay partidos en los que está bien, pero en ese sistema no acaba de rendir. Posibles chollitos, me gusta Hugo Álvarez en esta, vamos a ver si juegan en una competición europea. Pero vamos, en la última descansó en Liga, en la anterior venía de ser titular y hacer un 5, de hecho creo que venía de un par de 5, si no contamos la anterior, y en esta si es titular lo veo haciéndolo bien, y también Mingueza yo creo que ya le va tocando en Liga, viene de 2 suplencias por lo menos, no sé si incluso 3, así que ya pues va tocando una titularidad. Lubumbo podría ser también una opción low cost interesante, pero vamos, no le tengo mucha fe a este nuevo fichaje. E impacto desde la banquilla, aquí podríamos meter los 22 prácticamente del Celta, pero bueno, he puesto a Rueda, que siempre es interesante entrando en segundas partes, nos puede acabar puntuando bien, y Swedberg ya sabemos que tiene calidad para liarla jugando 20-30 minutillos. Por parte del Mallorca, un Pablo Torre y poquita más. Vámonos al siguiente partido, a este partidazo, este derbi valenciano, Villarreal-Valencia. Y aquí he puesto por una victoria del Villarreal, 2-1 con un golito de Mikau Tatse, y le vamos a dar otro a Moleiro, y por parte del Valencia se lo vamos a dar a Rioja, venga, que lo he puesto ahí como buena opción. Viso que le da un 59% al Villarreal, empate 21, y el Valencia un 20%.
Para mí, top picks, Moleiro, yo creo que está claro, a pesar de que cuando no marque no nos puntúe bien, pues bueno, yo creo que esta jornada puede ser clave nuevamente. Y Mikau Tache, que sería de lo que más confianza me da en zona de ataque junto con Moleiro. Pepe empezó de maravilla, pero ya lleva un tiempo con mucho sube-baja y puntuaciones no muy destacables. Pero esta jornada sí que se la daría, junto con Pap Gay, creo que son los dos jugadores más interesantes de esa zona de mediocampo para arriba. Luego en defensa, no he puesto a un Pau Navarro, un Mourinho, que podrían estar bien como opción low cost. Veiga sí que ya no confío más en él. Pedraza ni tan mal, pero entre Pau Navarro y Mourinho, pues bueno, los veo aceptables. Por parte del Valencia, Unai Núñez, que viene de un 6 y un 5, o un 5 y un 6 mejor dicho, y un Rioja, que es lo que más confianza me transmite en zona de ataque. Un Hugo Duro sí que viene bien en las últimas semanas, pero más en casa. Fuera de casa le cuesta una barbaridad marcar goles. Y Ramazani como posible chollito. Vamos a ver si se consolida. Es un nombre que últimamente va teniendo más minutos, así que vamos a esperar esta jornada a ver si vuelve a hacer una buena puntuación como la anterior. Si es así, su precio subirá bastante. Lucas Beltrán lo he quitado, lo venía poniendo últimamente en buenas opciones, pero es que no acaba de despegar en clave de Wenger y mira que no me disgusta, cuando le veo si algún que otro partido, sobre todo contra el Madrid, que a mí me gustó, pues bueno, es un jugador que parece que tiene potencial, pero no acaba de arrancar en puntuaciones, así que bueno, le voy perdiendo un poco la paciencia, la verdad. Impacto desde el banquillo, tenemos una Yoce que está siendo titular en ese partido aplazado contra el Levante. Vamos a ver si no se lesiona, que ya sabemos que es un poco también su talón de Aquiles. No viene puntuando bien, así que no es un jugador que ficharía, aunque ojo, si hoy marca o puntúa bien, sobre todo si marca, empezará a subir de valor y no veo mala opción meter una pujita ahí moderada por si contra el Valencia, por lo que sea, entra en la segunda, vuelve a marcar o puntúa bien, su precio empezará a subir porque ya serían 2 jornadas seguidas o 2 partidos seguidos con buena puntuación. De todas formas, vamos, pujaría 200, 300 mil como mucho y no me calentaría más porque sobre el papel tenemos Mikau Tache y Gerard Moreno de titulares, cuando Gerard Moreno está bien, y cuando no está bien, pues ahí está jugando Nicolás Pepe, que quizás es el que transmite ahora mismo un poco más de confianza en cuanto a, entre Ayoce y Pepe, pero vamos, no es un jugador que ahora mismo esté en su prime, podríamos decir. Por parte del Valencia, un Danjuma que está recuperado. Acordaros que Danjuma jugó en el Villarreal, de hecho el primer año de Danjuma en el Villarreal fue bastante bueno en clave fantasy. Luego ya se fue, creo, en ese segundo año a la Championship, creo, inglesa. Y bueno, no ha sido ese Danjuma ya más, ya que lo hemos visto en la liga de regreso, pero vamos, con sus altibajos. Venía de un buen tramito últimamente, no es un fichaje que haría pues pagando más de 200.000 o algo así, pero bueno, sí que le podemos meter una pojita por si en esta jornada tiene algún minutillo y sale ahí con ánimos de revancha contra el Villarreal, que creo recordar que no salió muy bien, así que bueno, opción interesante entrando sobre todo del revulsivo. Vámonos al último partido de la jornada, Alavés-Girona, y aquí pues voy a apostar por una victoria del Girona. Tenemos un Alavés que no sabemos nunca muy bien qué esperar, capaz de lo mejor, capaz de lo peor. No hace mucho venía una racha nefasta y luego de repente consigue 2 victorias consecutivas, pero en la última o la penúltima, ya no sé cuándo, ya tantos partidos que ya me pierdo, pero contra el Sevilla no fueron capaces de llevarse los 3 puntos, a pesar de que el Sevilla jugó con uno menos desde la primera parte, creo que fue la última de hecho. Y por tanto, pues bueno, no me transmite nada de confianza, mientras que tenemos un Girona que últimamente venía mejorando. Es cierto que con un par de pinchazos, pero esa victoria contra el Barça yo creo que le va a dar muchas alas y tenemos un mejor Girona que en la primera vuelta. Así que voy a apostar por ese 1-2 con un golito de Lucas Boyer, le vamos a dar uno a Lemar y otro a Brian Hill. Bishoker le da un 30% al Alavés, 27 el empate y 43 al Girona. Para mí top picks Lucas Boyer, podríamos incluso poner ahí un Tony Martínez que viene bien últimamente. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y por parte del Girona, sobre todo Lemar, que está on fire, 2 goles seguidos, subiendo una auténtica barbaridad, jugador para clausular o pujar fuerte, aunque siempre con esa duda de una posible lesión en cualquier momento, Eso es lo que me da más miedo de Lemar. Blind también espectacular en las últimas jornadas y Brian Hill también muy bien, Se especulaba ahí con esa posible rotación entre él y Echeverri, pero vamos, a este nivel yo creo que Brian va a seguir siendo titular y Echeverri no me acaba de convencer, Los 2 partidos que lo he visto
creo que todavía le falta, lo veo un poco verde, pero bueno, no lo he visto demasiado, así que vamos a esperar algunas jornadas más para sacar conclusiones. Buenas opciones, Tony Martínez, como os decía, Pacheco yo creo que nos puede hacer 5 puntillos, y Vitor Reis y Beltrán. Vitor Reis está muy bien, quizá merecería también estar ahí en top picks, pero bueno, no caben todos, y entre él y Blind me quedo con Blind. Reis creo que sigue siendo una opción buena para próximos partidos. Para esta, Beltrán, vamos a darle ese voto de confianza de titularidad en esta, viene de marcar, en las anteriores también ha estado bien, aunque Pitzel está ahí presionando. Y Arnau no lo he puesto, pero podría estar aquí, porque un 5, 6, yo creo que nos puede hacer también un 4, va haciendo más o menos esas puntuaciones, 4, 5, 6, así que más o menos se va moviendo en puntuaciones aceptables. Posibles chollitos, Ángel Pérez, que la última jornada hizo un 5, jugador que vale poquísimo, Calebe ya se le va acabando pues las oportunidades y Ángel viene apretando, así que opción para especular estos próximos días. Impactos del banquillo, pues ya hemos mencionado a Echeverry y a Bitzel. Y hasta aquí el vídeo, como siempre, me podéis dejar dudas abajo. Hoy no he podido responder dudas, así que ahora me pondré a responder las del vídeo anterior. Y nada, durante mañana iré pues respondiendo vuestras preguntas. Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, pues os doy las gracias, como siempre. Sin vuestro apoyo esto no sería posible. Y también os pido un likeito que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Así que si le podéis dar al pulgarcito para arriba, se agradece. Y nada más, gente, nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao, chao.